Pues buenas noches, gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar juntos y estudiar juntos. Ya estamos en la clase número 2 del curso que se llama Muchas Vidas y que pues por supuesto está relacionado con la reencarnación, y hoy la clase pues va a estar interesante. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está, Muchas Vidas, clase 2. El objetivo de nuestra clase es analizar las tradiciones de interpretación del judaísmo y cristianismo en el tema de la reencarnación. Como ya hemos platicado, es un tema muy interesante, nada fácil, pero hoy se van a dar cuenta cómo se creía hace muchos años y cómo se fue cerrando estos conceptos hasta llegar al punto de decir está vetado, no se toca, en fin. Pero pues vamos a analizar esto hoy juntos. Empecemos con esto. La verdad es aquello que fue, es y será. Una de las frases que se maneja en estos temas, ¿sí? Y que habla de aquello que fue, es y será. Habla en esos tres tiempos, ¿sí? Pasado, presente y futuro. Dice, en ninguna parte de la Biblia dice que creas en Dios. Esto que vamos a estar ahorita compartiéndoles, de alguna manera lo he estado diciendo ya, y sí es cierto, excepto en lo que dice Juan 3:16, ¿no? Todo aquel que crea, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la Biblia hebrea, que es la que, de ahí viene todo lo para la Biblia cristiana, no está hablando o no enfatiza que creas en mí. O sea, estoy hablando de la Biblia hebrea sobre todo, sino está enfocado a amar y a conocer más, que conozcas más al Eterno, a Hashem. Entonces, uno de los puntos importantes es que no puedes amar a alguien que no conoces, ¿ok? Y creo que ese punto debe de quedar claro. O sea, yo cómo voy a amar a alguien si no lo conozco. Por eso los profetas, los que escribieron, inspirados de alguna manera por el Eterno, por el ambiente espiritual de luz, escribieron, ama y conoce y ama, pero no puedes amar a alguien que no lo conoces. Entonces, amar, la palabra, el amor, la esencia del amor, nos ayuda en la evolución espiritual, pasar de demandante a ofertante. Y estos puntos que voy a estar explicando con ustedes hoy es comprender el ofertante y el demandante. El demandante siempre está pidiendo, dame, dame, dame. El ofertante está dando, dando, dando. Y de acuerdo a estos conceptos que estamos hablando déjenme ver, de lo que es la reencarnación, es, es comprender la razón por qué encarna. La palabra encarnar significa que nacen en esta tierra. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué se nace? ¿Sí? Se nace en esta tierra. Y la principal razón tiene que ver precisamente con amar. O sea, todo gira alrededor del amor. Entonces, amar nos ayuda en la evolución espiritual. Todas las circunstancias que ustedes y yo podamos pasar en esta vida es para que nosotros amemos, y cuando empezamos a amar es cuando o amamos a las personas, amamos nosotros mismos y a las personas, es cuando evolucionamos, vamos creciendo, avanzando, y eso hace que aumentemos el brillo de nuestra luz, que Yeshua lo dijo y los salmos lo han dicho. Entonces, el brillo, la luz, el brillar, una luz intensa. Entonces, eso, la luz no la pierdan de vista. Bien, entonces el amor es un punto importante en nuestra evolución. Estábamos hablando del demandante y del ofertante. No nos olvidemos de esto porque lo vamos aquí a reforzar.
el bien y el mal, ¿sí? ¿Cómo es que está esto? Realmente el mal no es que se haya inventado, simplemente es el bien, pero en una posición que no debe de estar, ¿ok? Como lo vimos en una de las clases, ¿sí? Porque todo es cíclico, ¿ok? Entonces, el bien, el mal que es el bien en el lugar incorrecto. Entonces, cuando estamos hablando del bien, es el ofertante, es el que da. Sin embargo, el mal siempre es el demandante, que está relacionado con el ego, con el egoísmo. Es el deseo de recibir, o sea, todo lo que yo pueda obtener para mí. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el mal, el demandante, el ofertante, el bien es ofertante, está dando, el mal es demandante, dame, dame, dame y no le importa en dar. Bueno, cuando está la escritura hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal, de acuerdo a esta perspectiva mística, lo comprenden de que eso se refiere a la conciencia. Entonces el bien y el mal significa que está relacionado con la conciencia, pero en tres áreas fundamentales: el dinero, la sexualidad y el conocimiento. Es decir, en esas tres áreas se puede enfocar el bien y el mal, ¿sí? El dinero es bueno, pero también es malo. La sexualidad es buena, pero también si se mal usa, pues es mala, por decirlo así. El conocimiento es bueno si tiene buenos fines, o también es malo si tiene malos fines. O sea, dinero, sexualidad, conocimiento, según el enfoque que el ser humano le dé, según la luz que haya en su vida, le va a dar el uso o va a dar el enfoque a estas tres áreas fundamentales que tiene que ver con el bien y el mal, que finalmente nosotros como seres humanos vamos a escoger cómo le vamos a dar uso, bien o mal, ¿ok? Entonces, el dinero no es malo, depende cómo se enfoque y cómo se use. La sexualidad tampoco es mala, depende cómo se enfoque y cómo se use. El conocimiento tampoco, cómo se enfoque, cómo se use. Entonces, todo va a estar radicando en la esencia del ser humano. ¿Qué tanta luz hay en esa persona? Si hay mucha luz, por supuesto que todo lo va a enfocar al bien. Si hay poca luz en su ser, en su vida, hay poca luz, pues casi casi en oscuridad, entonces pues significa que estas tres áreas las va a mal usar. Ok. Bien, ¿qué eres? Pues somos alma, somos un alma, ¿ok? Y aquí es donde tenemos que ir comprendiendo todo este lenguaje que hay en esta perspectiva mística, ¿ok? De la Biblia hebrea, de la Biblia en general, la parte mística. Miren, el ambiente espiritual, por ejemplo, realmente nosotros somos alma, que finalmente es un espíritu. La persona, el ambiente espiritual, la dimensión espiritual o el plano astral, ¿qué hay ahí? Espíritus, ¿sí? Que también se les conocen como almas. Entonces, el concepto que manejan dice, bueno, en el ambiente espiritual, pues son espíritus, los ángeles son espíritus, son seres muy iluminados, son espíritus. Pero para poder venir a esta tierra, para poder estar aquí en esta tierra, un espíritu necesita un alma, ¿ok? Necesita un alma para poder estar aquí en esta tierra. Entonces, el espíritu necesita un alma, ¿para qué? Para poderse expresar. ¿Y el alma qué necesita? El alma necesita un cuerpo. Finalmente, ¿qué somos? Somos un espíritu. Pero alguien por ahí tiene un micrófono abierto, les pido de favor que lo cierre. Entonces, el espíritu, en el ambiente espiritual, voy a poner aquí mi brazo. Para poder bajar a este plano que estamos nosotros necesita el alma. El alma es cómo se va a expresar ese espíritu
y el alma va a necesitar un cuerpo para poder estar aquí en esta tierra. Entonces, eso es como lo manejan. Finalmente, aquí en la tierra somos un alma, ¿ok? Las almas no tienen religión, no tienen género. Es decir, en el ambiente espiritual, por eso pongo aquí mis brazos, acá arriba el ambiente espiritual, acá abajo en la dimensión de la tierra donde estamos, de espacio, tiempo y bueno, y materia, espacio, tiempo y materia, acá abajo la tierra, acá arriba el ambiente espiritual. Ok, ahora, las almas, dice acá arriba, en el ambiente espiritual, no tienen religión, no tienen género, ¿sí? Ahora sí que esa parte es importante que nosotros vayamos entendiendo todo este lenguaje de lo que es el alma. Ahora, si el mundo está en caos, y aquí este es un punto importante, si el mundo está en caos y quieres que se corrija, empieza a corregir tu vida primero. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos platicado entre personas? No, hombre, es que el mundo está cada vez peor, el ser humano, ¿cómo es que Dios permite todo eso? O sea, algunos pues le echan la pelotita al Creador, al Supremo Rey. Pero si nosotros queremos que este mundo que está en caos, que sí está en caos, queremos que cambie, pues tenemos que empezar con nosotros. Entonces, estos conceptos no los pierdas de vista. El mundo está en caos, necesita corregirse, sí, pero debemos empezar con nuestra propia vida. Entonces, las almas no tienen religión, no tienen género. Significa que en el ámbito espiritual o en el plano astral, ahí no es cuando una persona muere, y todo esto de veras ahora que lo he comprendido, gracias a Dios, porque yo la verdad no entendía, no me digo, ¿cómo es esto? Pero ahora ya me tomó sentido muchas cosas, la verdad se me abrió un panorama muy grande y lo entiendo mejor. Acá en el ámbito espiritual, que es el área de los espíritus, pongo mi brazo, acá abajo es la tierra, acá en los espíritus, cuando una persona muere, ¿sí? Su alma, su espíritu pasa a este plano. Realmente significa la palabra morir, nosotros entendemos, ya se acabó, ya está ahí. No. En el término místico, la palabra morir es desencarna para pasar al otro dimensión, es decir, sigue vivo. Por eso es vida después de la vida. Y en ese ambiente espiritual no hay religión y no hay género, ¿sí? No es de que llegas ahí, pues ¿qué religión practicaste? Pues, a ver, todos los musulmanes de este lado, a ver los cristianos aquí, no hay religión. ¿Por qué? La religión la puso el hombre. ¿Sí? Porque busca la manera de conectarse con Dios y en esa manera pues pone sus reglas y pone todas las cosas, lo que conocemos de religión. Por eso la espiritualidad y la religión son dos conceptos muy diferentes. ¿Qué fue lo que enseñó Yeshua? Yeshua enseñó espiritualidad, enseñó la parte mística, conéctate con Dios sin intermediarios, fue lo que enseñó Yeshua. Bueno, entonces nosotros venimos a esta tierra para amar. Ese es el punto. Vemos aquí un ser humano que pues ya alcanzó su brillo, ¿sí? Está irradiando luz, es una persona que despertó su conciencia, se amó a sí mismo, ama a su prójimo, ve la vida diferente. Todo esto se los quiero enseñar porque cuando una persona realmente despierta en su conciencia cambian las cosas totalmente, te transformas. Y bueno, entonces aquí les puse en este dibujo, cuando una persona está amando y ante las circunstancias de la vida responde con amor, aumenta su luz, por eso puse la flecha hacia arriba en amarillo. Pero cuando la persona responde sin amor, es decir, con maldad, recuerden que ¿qué es maldad? Ausencia de amor, ausencia de bondad. Entonces responde con maldad, pues su brillo va bajando y va entrando en su vida una vida oscura.
Y aquí es donde viene la ley de atracción. En la ley de atracción podemos ver cómo las personas que tienen baja intensidad de luz en su vida atraen esos espíritus oscuros también. ¿Sí? Por eso dice que no hay maldición sin causa. ¿Por qué? Porque esos espíritus de maldad, que son espíritus oscuros también, que así como vemos aquí en nuestro ambiente, en nuestra dimensión, que hay personas que son malas, también en el ámbito espiritual hay espíritus que son malos, ¿sí? Que estuvieron aquí en esta tierra y que todavía están conectados a esta tierra y que fueron malos aquí y que han sido malos y todavía tienen ese apego a ciertas cosas, a ciertos deseos, en fin, que todo eso más adelante, que Dios me permita mostrárselos, ¿ok? En otras clases. Pero esto es el ambiente espiritual. Y la maldad está también relacionado con el miedo. Lo contrario del amor, ¿sí? Es el miedo, ¿sí? Por eso el amor echa fuera todo miedo, todo temor. Hay muchas personas, o más bien vamos a hablar en general, el ser humano cuando está en una etapa de miedo en su vida, su vida empieza a hacer cosas por ese mismo miedo, puede llegar a hacer cosas equivocadas, que ese miedo está relacionado igual con el ego, ¿sí? Con ese egoísmo, y de ahí empieza a abrir puertas a la soberbia y cosas por el estilo, y todo comenzó con el miedo. La única manera de poder erradicar el miedo es con amor, empezando con uno mismo. Entonces dice ahí, en medio dice, las obras son motivadas por el amor o por la maldad. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, digo, bueno, ¿qué es lo que, las obras que yo hago, qué es lo que me impulsa a hacer? ¿El amor o el miedo? ¿Qué es lo que me impulsa, no? ¿Cómo respondo? Entonces, si nosotros lo analizamos nuestra vida, si hay momentos en que podemos contestar sin amor, es decir, contestamos con maldad. Y si nos damos cuenta, por eso la meditación nos ayuda a hacer esa introspección, checar nuestra alma, y en esa meditación, pues ahora sí que el Eterno empieza a poner pensamientos, nos empieza a confrontar, y aquí va a tomar sentido lo que dice Santiago, que los principios espirituales que le habla de él, como lo expresa como ley o la Torá, ¿sí? En Santiago 1, pero son principios espirituales o sea, del reino espiritual. Dice, cuando tú te confrontas a estos principios espirituales, te ves como en un espejo. Y cuando tú estás frente a un espejo, puedes ver si hay deformaciones, si hay granos, si hay algo y te empiezas a arreglar, ¿sí? La persona que no le interesa, se ve, así estoy, pues ahí nomás, ¿no? Pero la persona, no, aquí tengo que arreglar mi cara, tengo que mostrar algo, aquí me tengo que limpiar. Así son los principios espirituales. Cuando nosotros meditamos y estamos practicando esos principios que vienen en las escrituras, que son principios espirituales, para conectarnos con Dios, para conocernos a nosotros mismos, ahí es como un espejo, nos damos cuenta en qué áreas tenemos que trabajar, en qué áreas tenemos que poner, pedir perdón, que arreglar cuentas, qué sé yo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a mejorar. Y por eso cuando salimos de ese cuarto secreto, que es la meditación, como decía Yeshua, Mateo 6:6, es porque ya nos analizamos, ya checamos nuestra vida y salimos como quien dice a volverlo a intentar hasta lograrlo y así impulsados, estamos haciendo obras de justicia, impulsados por el amor. Ahora, para poder hacer cambios yo necesito humildad, por eso las tres palabras básicas para evolucionar es precisamente la humildad para reconocer cuando me equivoco y corregir. Pero la justicia es obras de justicia impulsadas por el amor. Humildad, justicia y amor, las tres palabras. Entonces, todo esto, la Biblia lo enseña, lo vamos a ver con detalles, ahora sí con más claridad. Y esto es estamos en una introducción antes de entrar a la Biblia hebrea cuando habla de la reencarnación. Esta es la razón de nuestro existir, ¿sí? Brillar y crecer cada día más en ese brillo.
Ahora sí, vamos a entrar a la reencarnación. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ustedes ven ahí en el dibujo que me encontré como una calaca, un esqueleto, y tiene ahí un closet y tiene ropas, pero son como cuerpos, la carne, por decir así, para poder vestir a los huesos, ¿no? Está ahí y se ve como las nubes, o sea, están en el ámbito espiritual, ahí se ve, y habla esto precisamente de la reencarnación. Ahora, ¿qué vida va a tener? Porque puede encarnar como un hombre, después reencarna como mujer, siempre como ser humano, no como animales ni nada de eso, sino como ser humano. Bueno, en estos conceptos. Bien, vemos aquí la Biblia hebrea, Éxodo 24. Vamos a empezar con los versículos para, para que ustedes puedan ir viendo cómo lo interpretan en la parte mística del judaísmo, y también vamos a ver la parte mística del cristianismo. Por ejemplo, la reencarnación, dice aquí Éxodo 24, cuando habla de que visitaré hasta la cuarta generación, de ustedes recordarán esa parte, y esto lo interpretan de esta forma. Dice, la reencarnación generacional hasta la cuarta generación según lo que tenga que corregir en esta dimensión o en este plano. Porque de acuerdo a estos conceptos, de acuerdo a estas creencias, a estos interpretaciones, hablan de que la Tierra no es el único lugar donde se puede encarnar, donde puede haber vida. De acuerdo a estos conceptos, hay vida en otros lugares, en otras dimensiones, en otras constelaciones, en otras galaxias. ¿Ok? ¿Sí? Y dice aquí la reencarnación, hablando para esta Tierra, habla de reencarnación generacional, es decir, si no logró aumentar su brillo en esa primera oportunidad, vuelve a reencarnar una segunda vez como una segunda oportunidad para poder corregir lo que no corrigió en la otra vida, y así sucesivamente. Aquí en este versículo está hablando de 4 generaciones. Sin embargo, por ejemplo, en diferentes culturas hablan de diferentes números. O sea, por ejemplo, tan solo dentro de los mismos cabalistas hay diferentes opiniones. En una de ellas dicen que, que puede reencarnar 125 veces. Pues bueno, tienen sus maneras de decir por qué y todo eso. Aquí en este ejemplo nada más es para que se den cuenta que aquí ellos lo interpretan de que este versículo habla de la reencarnación, que habla de mejorar su vida, que tienes oportunidad de corregir, porque la reencarnación es para corregir lo que no pudiste hacer y todo en la vida anterior, y todo está relacionado con el amor. Bueno, el Salmo 93, cuando dice 1000 años, todos lo hemos escuchado como un día, ¿no? Y un día como 1000 años. Aquí la interpretación que dan en el misticismo judío dice una interpretación de los antiguos judíos místicos creían que existían ciclos de 1000 años entre las reencarnaciones del alma humana. Es decir, cuando una persona pasaba 1000 años, ¿sí? Ya volvía a reencarnar. Pero aquí la cuestión es, es de esta manera. Es decir, 1000 años en esta tierra significa que es como un día en el ámbito espiritual. Que el ámbito espiritual es un presente eterno, ¿ok? Es un presente eterno. No hay tiempo, no, es un presente eterno. Pero aquí los místicos pensaban que las personas reencarnaban de nuevo cuando pasaban en esta tierra 1000 años. Pasaban 1000 años y volvía a venir a esta tierra otra oportunidad más para volverle a intentar, para corregir. De hecho, algunos casos que ya te estaremos viendo, casos científicos, hay personas que vivieron, por decir, en el año 1500, 1600, por decir su última reencarnación,
y volvieron a reencarnar en el año 2000, por un ejemplo, ¿no? Entonces ya pasaron 400, 500 años, en fin. Entonces esto es en la parte científica que ya en su momento. Pero aquí 1000 años como un día lo interpretan de esa manera. 1000 años aquí en la Tierra, en el cronómetro de la Tierra, es un día comparado en el ámbito espiritual. Bueno, en la Cábala les voy a decir conceptos básicos. No es de que vamos a estudiar Kabbalah ni eso, porque no soy experto en esas cosas, en esa ciencia, porque la Kabbalah es una ciencia. Significa recibir. Pero es importante que sepamos cómo, que la parte más mística, la más fuerte en el misticismo, ¿sí? Es precisamente el misticismo judío, tiene muy relacionado con la Kabbalah, que significa recibir. Ellos piensan que Moisés en el Sinaí, ¿sí? Ellos tomando la Torá de manera literal, ¿ok? Dice que toda la información que recibió Moisés, recibió, por eso es Kabbalah, recibió y luego la pasó de generación de manera secreta, ¿ok? Hasta llegar, hasta que pum, se abrió completamente esa información mística, secreta. El Zohar, que es uno de los libros, o el libro más importante de los cabalistas, que son puras comentarios, interpretaciones de la Torah, de diferentes sabios, significa esplendor, esplendor, esplendor. Es un escrito que habla de la relación del hombre con el Dios Supremo. Es decir, toda esa interpretación que hacen de la Torah y sus comentarios, sus interpretaciones de diferentes sabios, hablan de la relación que tiene el hombre con Dios. Y la reencarnación y la naturaleza del alma es uno de los temas más importantes que manejan. Dentro de los cabalistas creen, ahora sí, totalmente creen en la reencarnación. Y los cabalistas, o los judíos místicos que estudian Kabbalah, ellos reconocen a Yeshua como un mecabal, como un cabalista, ¿sí? Por la manera de enseñar. De hecho, ellos aceptan a Yeshua muchísimo porque ellos ven que la enseñanza de Yeshua fue místico, fue uno, y así lo dicen ellos, los grandes cabalistas, dicen que Yeshua fue un gran místico, un profeta místico de los más grandes que ha tenido Israel. Entonces lo reconocen, ¿ok? Entonces, en el siglo V de esta era cristiana, los judíos que vivían en España aceptaron el tema de la reencarnación porque la Cábala alcanzó un nivel alto de popularidad. Es decir, en esos tiempos, los conceptos de la Cábala, la gematría y tantos conceptos que manejan la Cábala, estaba en su mero apogeo. Había mucha popularidad. Entonces el tema de la reencarnación era un tema que el pan diario, por decirlo así, todo mundo lo creía en ese tiempo, no había ningún problema, ¿sí? Hasta el siglo XIX de esta era cristiana, dice, este tema se ocultó en las sinagogas, algo parecido ya veremos con los cristianos, también algo parecido pasó con los cristianos. Podríamos decir que el tema de la reencarnación duró más tiempo que en el cristianismo duró menos tiempo. Un gran sector del judaísmo consideraron como piedra angular, fíjense qué interesante, el tema de la reencarnación. Y estamos hablando de una gran parte del judaísmo. Pensaban y creían que la piedra angular es la piedra más importante de una construcción. Y decían, la piedra angular del judaísmo es la reencarnación, el tema de la reencarnación. Entonces, ya más para que se den cuenta que el tema dentro del judaísmo no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, que lo creían, ¿sí? Hasta que lo vetaron en el siglo XIX. Lo vetaron en el aspecto de no enseñarlo, aunque vamos a decir mitad y mitad, por decirlo así, hay un sector que sí lo enseña y hay otro sector que está prohibido, no lo enseña. Vamos a ver otros versículos
Deuteronomio 25, 5 al 10. Está muy interesante esta costumbre que practican o practicaban y algunos todavía lo siguen practicando. Cuando una pareja, un matrimonio, el hombre se muere y no dejó hijos, no pudo engendrar hijos y se murió, entonces se acordarán, dice, bueno, el hermano del que se murió va a venir, se va a casar con la viuda para embarazarla y que pueda procrear un hijo, ¿no? Y por lo general en el judaísmo daban por hecho que cuando pasaba eso, la mujer se embarazaba y iba a ser hombre, o sea, seguro que iba a ser hombre. Entonces voy a leer la diapositiva y sigo explicando. Dice, esta costumbre antigua era para que el esposo fallecido reencarnara en el hijo procriado con el hermano del esposo difunto y la viuda. En la tradición judía dan por seguro que esa criatura sería un varón. La reencarnación, o más bien dice, reencarna el esposo muerto para seguir con la corrección de su alma que no terminó. Es decir, se casa el hombre con esta viuda, ahora sí que la embaraza y esa primera criatura es un varón y ahí es donde encarna el esposo que falleció, encarna, ahora viene como hijo para poder terminar de hacer las correcciones que le faltó terminar en esta vida. Ahora, esto es lo que visualizan en sus tradiciones en el judaísmo místico. Y pues vienen otras tradiciones que tiran el zapato y cosas así, ya vienen otras creencias que ahorita no es el caso, pero lo que sí es que vean cómo lo interpretan en esa visión mística de la reencarnación. Éxodo 3:6, relacionado con 22:32 de Mateo. Vida después de la vida, como hemos hablado, sabían, visualizaban que aquí estamos en una vida, pero cuando una persona moría, o en otros términos, desencarna, es decir, su alma se va, entonces no es de que ya se murió el alma, no, sino el alma sigue viva, el alma es eterna y pasa a la otra dimensión vivo y están más vivos que nosotros. Y como dicen, están sanos. Si aquí tenía una vida con un cuerpo muy enfermo, muy lastimado, muy enfermo, cuando desencarna, cuando muere o pasa a la otra dimensión, está sano totalmente, porque ya no hay cuerpo, ya no hay nada. Y recuerden que de acuerdo a estos conceptos que manejan en el misticismo judío, es que en el ámbito espiritual no hay religión y no hay género. Dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es lo que Éxodo 3:6 y Mateo 22:32 nos está dando el mensaje. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, vamos a seguir. Proverbios 4:18, que esto tiene mucho sentido como lo interpretan. Les voy a leer y ahorita les platico. Dice, según la tradición, en una vida no es posible alcanzar nuestro máximo esplendor y toda la noche representa las oportunidades para reencarnar. Entonces, cuando dice que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces está hablando que durante la noche pues hay oscuridad, pero ya cuando se está acercando la mañana empiezan los pequeños rayos del sol, empiezan a llegar, se empieza a aclarar poco a poco hasta que el día es perfecto. Vamos a decir a las 12 del día que ya está el sol en todo su apogeo, por decirlo así, ¿no? Entonces lo interpretan, dice, bueno, este versículo habla de la reencarnación porque toda la noche significa todas las oportunidades que el ser humano tiene para reencarnar, 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 hasta que alcanza la luz que debe de alcanzar, hasta que la luz en su ser, en su vida, es perfecta. Entonces, cuando ya llega a la máxima luz, ¿sí? Ya no reencarna, ya no vuelve a encarnar y ahora se convierten en un espíritu de luz. Y bueno, ya ahí entra otra etapa de creencias y también de experiencias
que ellos han vivido y que nos han dejado un escrito de todo lo que han visto y bueno, lo que conocen famosos viajes astrales. En la Kabbalah mística, lo que es el judaísmo místico, lo practican. Ahora vamos a ver la Biblia cristiana. Juan 14:1, en esa parte nosotros podemos ver cuando habla de muchas moradas, ¿sí? Que se interpreta como casas o tabernáculos, que en aquellos tiempos una casa era como un tabernáculo. De hecho, Pablo hablaba, creo que en Corintios, que hablaba de este cuerpo, ¿sí? De este tabernáculo que tengo ahora, dice. Habla de una casa, de una morada. Entonces, cuando dice muchas moradas hay en la casa de mi padre, está, como dice ahí, algunos cristianos lo interpretaban con las muchas vidas o muchas reencarnaciones. Así, todo esto que les platico es, como les dije al principio, no el objetivo. Vamos a ver tradiciones o interpretaciones acerca de la reencarnación en el judaísmo y en el cristianismo. Juan 8:56, que habla de que Abraham vio a Yeshua, porque Yeshua dijo que cuando Abraham estaba ahí, él se emocionó, se puso feliz de ver ese día y que antes de Abraham Yeshua ya era, y lo que da a entender y la interpretación que se da en este cristianismo místico, porque así como hay judíos místicos, también hay cristianismo místico. Así como hay judaísmo ortodoxo, también hay cristianismo ortodoxo. ¿Ok? Eso es importante que no lo perdamos de vista. Pero en el cristianismo místico lo interpretan, dice que Yeshua se refería a su vida anterior o a sus vidas anteriores de sus reencarnaciones. De hecho, diferentes culturas y religiones que creen en la reencarnación reconocen a Yeshua como un ser espiritual, como un ser muy iluminado, ¿sí? Y que él ya no necesitó reencarnar, ¿ok? Sino que él vino, hizo lo que tenía que hacer y que tenía mucha luz porque lo que él enseñó fue amor y lo que él hizo con la gente y con los discípulos y todo lo que él transmitió fue amor. Y por eso, como yo les he platicado muchas veces, se los he dicho, se le conoce como el profeta del amor a Yeshua. Entonces, un gran sector del judaísmo acepta a Yeshua como profeta, como un maestro, como un profeta del amor, y muchas culturas, sobre los islámicos, también el islam, hay un islam ortodoxo y también hay un islam místico. Y ahora, el cristianismo místico, judaísmo místico y el islam místico hablan el mismo idioma con respecto a este tema. ¿Sí? Hablan lo mismo. Voy a seguir avanzando. Juan 3, del 1 al 3, el famoso nacer de nuevo. Nacer del agua está hablando de ese nacimiento natural y tengo que corregir algunas cositas ahí. Mira que lo leí, pero bueno. Es nacer natural de una mujer cuando se rompe esa fuente que es un líquido como un agua. Y nacer del espíritu cuando están encarnando, ¿sí? De acuerdo a este concepto, dice, cuando el feto o el producto o el bebé que está dentro de la mamá, que todavía no da a luz, que todavía no sale del cuerpo de la mamá, es que el alma que va a estar relacionado con este cuerpecito, hay un vínculo, es como si fuera un cable, pero es un líquido en el ámbito espiritual, ¿sí? Y que lo conecta a ese cuerpecito que está ya, vamos a decir, apartado, ya está vinculado a esa alma, a ese espíritu, y en el momento que nace, estoy diciéndoles cómo lo ven en la parte mística. En el momento que nace el bebé es cuando el alma entra al cuerpecito y cuando el bebé le dan, ya ven que le dan sus nalgadas,
y el bebé da el primer respiro así y grita y chilla, es cuando el alma queda asentada en el cuerpo de ese ser humano, no antes, simplemente está vinculado. El alma está todavía en el ámbito espiritual. Por eso, bueno, todo esto les estoy explicando es la parte mística, como lo están viendo en estas tres culturas que les hablé, o en estas tres perspectivas de judío, cristianos, islam, los budistas, los yoguistas, todos ellos hablan lo mismo. Ahora, nacer de nuevo, en este concepto, ¿sí? Ya están hablando de la reencarnación. Cuando habla de ver y entrar al reino de Dios, está hablando de ver la luz y entrar en la luz. Esa parte es importante. Muchas personas, y ustedes van a escuchar algunos testimonios que vamos a compartirles, que están en el umbral de la muerte, es decir, que mueren por un par de minutos, cosas así, que hablan de un famoso túnel y al final hay una luz. Y las almas cuando ya dejan, se desencarnan o mueren en esta dimensión, cuando pasan a la dimensión espiritual, ¿sí? Lo que deben de buscar es ver la luz, buscar la luz, entrar en esa luz. Y Yeshua aquí lo dice, las personas que han muerto y que han vuelto a resucitar, que han vuelto a revivir, ¿sí? Han hablado de esos conceptos, que algunos iban en ese túnel rumbo a esa luz, ¿sí? Para, pues, para integrarse a esa luz. Pero todo va a depender también de la intensidad que tienen en sus vidas también y que no estén tan apegados a la tierra. Porque hay personas que se apegan a esta tierra y no ascienden a esa luz. Se quedan ahí hasta que, ¡pum!, pueden tener ese desapego y pueden seguir. Entonces, por eso aquí Yeshua estaba diciendo unos principios espirituales muy profundos, el del recarnar, sí, pero ver la luz y entrar en esa luz, porque lo pueden ver, pero si todavía no, te necesitas otra vez reencarnar para ir creciendo hasta que ya puedas entrar en esa luz, dando a entender que ya cuando entran en esa luz ya no necesitan volver a venir para corregir, sino que ya cumplieron la meta, ya llegaron al nivel que deben de llegar. Entonces, todos estos conceptos, vuelvo a repetir, se manejan de una misma forma, usan otras palabras, ¿sí? Pero, por ejemplo, la ley de la causa y efecto, que vemos sembrar y cosechar, unos le llaman el karma y el dharma y cosas así, ¿no? Son los mismos principios espirituales, pero con diferentes nombres. Hebreos 12:1, esto es impresionante. Dice, una nube de testigos te están viendo y que estás corriendo la gran carrera y se quítate todo lo que te estorba para que puedas correr la carrera. Y esta nube de testigos se está refiriendo, como dice, son las almas que están en ese plano astral o en el plano espiritual que están viendo y también tiene que ver con los ángeles, ¿sí? Esos ángeles que Dios ha comisionado para que estén con una persona y esos espíritus que ya alcanzaron el nivel de luz, que les llaman guías, maestros, dice, esos son los testigos que están alrededor de la persona y que están animando y que están viendo ahora sí cómo está desempeñando su vida, cómo está evolucionando. ¿Sí? Todo eso está en la escritura, tan solo de los ángeles que son guías, que van guiando, que van ayudando, como dice el Éxodo, que el que sacó según el relato, es un ángel que los fue guiando y con quien se estuvo comunicando Moisés, de acuerdo al relato, fue un ángel, no fue Hashem, no fue Dios, fue un ángel siempre. Entonces, eso lo vimos ya en la clase de los ángeles. Entonces, esto que está hablando de una nube de testigos son los ángeles, son los espíritus que ya alcanzaron ese nivel de luz, aunque también hay espíritus con baja luz, que están en otro plano astral, pero que también están viendo cómo estamos viviendo la vida, si estamos creciendo, si estamos creciendo en luz. Dice, debemos quitar los estorbos que impiden la evolución de nuestra alma, es decir, aumentar nuestro brillo. ¿Qué estorbo tenemos en nuestra vida? Y de eso se trata la vida. ¿Qué estorbo
me detiene a crecer? ¿Qué me está estorbando a brillar cada vez más? Entonces, todos estos puntos es ir creciendo en luz, pero si yo tengo estorbos, la ira, que es constantemente soy iracundo, el enojo, o que hay maldad, hay mucho egoísmo, en fin, mucha soberbia. Entonces, esos son los estorbos que no me dejan evolucionar, son los estorbos que no me dejan amar. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que me estorba para amar? Y pues tiene que ver con miedo, tiene que ver con soberbia, en fin, todo eso. El Consejo de Nacia en el año 325 de esta era cristiana fue el primer consejo ecuménico que hubo. Ahí el emperador romano adoptó el cristianismo y lo declaró como la religión oficial del imperio. Establecieron las doctrinas que iban a regir la nueva iglesia y entre esas doctrinas estaba el tema de la reencarnación. Para que se den cuenta que ese tema no era algo que fuera raro, sino ya lo conocían porque generalmente en esas tierras, en esos lugares, el tema de la reencarnación, pues era un tema conocido en Egipto, en muchos lugares. Entonces, cuando hicieron las doctrinas de esta iglesia cristiana en ese nacimiento ya como una iglesia, ya como una religión, por supuesto que el tema de la reencarnación estaba ahí en la doctrina. La reencarnación era un tema en la cultura del Mediterráneo. Dice, después del siglo V, el tema de la reencarnación fue vetada, prohibida dentro de las creencias cristianas. En el judaísmo fue hasta el siglo XIX. Por eso yo les decía, duró más en el judaísmo, que ahorita todavía siguen creyendo en la reencarnación, pero un sector, pero el judaísmo ortodoxo como tal, hay un sector que dice, no, no creemos en la reencarnación, pero vamos a decir que es una gran mayoría de judíos que sí creen en la reencarnación. Vamos a decirlo de otra manera, es la minoría, que no cree que en la reencarnación. Entonces, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, ya para ir resumiendo, el tema central de ambas Biblias, pues es amar a Dios, amarte a ti mismo, amar a tu prójimo. Y lo puse en amarillo, amar, amar, amar. ¿Sí? Entonces, fuera de esto, todo es religión. ¿Por qué? Porque la base es el amor, primeramente con Dios, con uno mismo y con nuestro prójimo. Una de las cosas que ustedes pueden ver, por eso el libro de la Biblia cristiana, el libro más judío y místico que hay es Santiago. Y Santiago hablaba de que la religión, que la mejor religión, él hablaba, cuando hablaba de religión, dice, lo mejor es atender a tu prójimo, a la viuda, al huérfano, ayudarlos, o sea, estaba enfocado al prójimo, amar a tu prójimo, bendecirlo. Entonces, creo yo, en mi corazón, estoy convencido, el amor es la columna vertebral, es la esencia del mensaje de la Biblia hebrea y cristiana, es el amor. Fuera del amor, todo es religión, inventos, que hay que hacer esto, aquello. No, el amor es la base. Pablo, en otras palabras, lo decía, también puedes tener muchos dones espirituales, discernimiento y qué sé yo, y eres bueno para esto, para cantar, para predicar y lo que sea, pero si no tienes amor, no sirve. Entonces, ¿a qué vinimos a esta tierra? Pues encarnamos aquí, en este cuerpo, para amar. Y todas las situaciones que pasamos en la vida es para que ustedes y yo hagamos obras impulsadas por el amor. La última, todas las experiencias que vivimos en esta vida, buenas o desagradables, o también las desagradables, nos enseñan y nos forjan para aumentar nuestro brillo cuando respondemos con amor. Y ahí es donde yo creo que una gran mayoría, si no es que todos, tenemos que corregir eso,
porque a lo mejor habrá momentos en que sí respondemos con amor, pero habrá otros que no. Y tenemos que ir mejorando para que cada vez que hay una situación, respondemos con amor, respondemos con amor, respondemos con amor. Y eso significa que hemos ido creciendo en luz, que hemos despertado en nuestra conciencia, porque cuando una persona despierta en su conciencia, hay ciertas señales de que realmente ha despertado. Todo eso tenemos que aprender. El despertar de nuestra conciencia nos hace más sensibles para amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Entonces, estos puntos que hoy vimos, que son muy interesantes, es para que nos demos cuenta cómo se estaba viendo, cómo lo interpretaban, cómo lo interpretan actualmente, ¿sí? Los judíos místicos, los cristianos místicos, el islam místico, ¿sí? Este, estos temas llamados reencarnación. Entonces, hay esa interpretación y de ahí vienen las experiencias, por ejemplo, los libros científicos de los psiquiatras cuando hacen las famosas regresiones, que realmente lo que están haciendo es entrar al subconsciente donde hay información, ¿sí? Donde dicen, bueno, todas las vidas que se han vivido, hay una información en el subconsciente también, ¿sí? Y también manejan otro lenguaje que hay como en el cielo, hay como una banco de datos, los registros akáshicos que le llaman, también. Entonces, en el ser humano, en el alma, tiene esa información de sus vidas anteriores y por eso cuando hacen esas regresiones es realmente meterse al subconsciente y ver qué información hay de la vida anterior que tuvo. ¿Ok? Pues bueno, esto es como lo ven. Ya les dije, solo estoy compartiendo esta información que se maneja ahora sí que en las religiones más fuertes a nivel mundial, ¿sí? Que empezando con el judaísmo, con el cristianismo, con el islam, ¿sí? También los hindúes, bueno, un montón, y que hablan los mismos conceptos espirituales del ámbito espiritual, hablan lo mismo, y todo esto yo les estoy dando la esencia de lo que hablan todos, hablando lo mismo. Y por supuesto que va a haber cosas que en algunos puntos contaré también algunas experiencias en mi vida personal. Pues bueno, esta enseñanza hasta aquí la voy a dejar y pues es la clase número 2 del curso de Muchas Vidas.